Una de las líneas de acción en las que has trabajado tú desde la Corporación Cambio Sostenible tiene que ver con el vínculo que hay entre los espacios digitales y la acción climática. En ese sentido, te pregunto, ¿cuál es el impacto de la falta de conectividad en la acción climática? ¿O qué rol, por ejemplo, podría tener Wikipedia en la acción climática misma? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación, Pablo, para Wikimedistas de Uruguay. Y pues también saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia, a los compañeros que están en el Cono Sur. Para mí es un placer poder representar a la Corporación Cambio Sostenible, una organización que está trabajando de cara al desarrollo sostenible tanto en Colombia como en Venezuela en pro de lograr una equidad que se puede comprender desde lo social, lo digital, lo ambiental, lo cultural. Bueno, frente a este tema tan interesante de los conflictos socioambientales, les he de comentar lo siguiente: la desinformación es una de las principales brechas que hay que combatir. La desinformación, debido a que si bien el Internet de las cosas nos conecta cada vez más y nos da oportunidades inconmensurables para informarnos y comprender más de las cosas, pareciera que en las comunidades, instituciones e incluso en organizaciones de base reinara un poco la desinformación, información sesgada, como decía Constancia hace un momento, información que, para empezar, quién la produce y con qué finalidad. Y eso deriva en perpetuar cada vez más los conflictos socioambientales. Aquí en Colombia, lamentablemente, es de reconocer, seguimos en el conflicto más largo de la historia occidental. No se ha logrado resolver, seguimos en una fase de posconflicto que ha mutado, incluso con la crisis migratoria en Venezuela, el conflicto armado se volvió transnacional. Entonces, ahora todos estos actores del conflicto han trasladado también las filas tanto a Venezuela, en su momento pasaron a Ecuador. Entonces, esta situación parece que no solo afecta los derechos humanos en diferentes contextos, sino también a los ecosistemas. Entonces, ante ese déficit, esa falta de información, reina lamentablemente la desinformación. Aquí en Colombia hemos desarrollado diferentes iniciativas en pro de la conservación de ecosistemas estratégicos, como son los humedales, los arrecifes, los bosques, entre otros. Igual promover la Amazonía, nuestro motor verde aquí en Sudamérica, y hemos encontrado desinformación relacionada a mitos, a posiciones un poco beligerantes, es decir, que traslada un perfilamiento incluso de disputa, de confrontación en diferentes actores. No solamente las instituciones tienen la culpa, hay cargos de responsabilidad compartida en otros actores que a veces pasan la delgada línea de lo social hacia lo político, y no con una perspectiva política de incidencia, sino partidista. Entonces, esto hace pensar que nuevamente, y tomo también palabras de Constanza, también de Alexandra en su momento, tienen que ver también con intereses económicos, intereses de las tomas de decisiones. Y frente a la acción climática, no solo está la desinformación, no solamente está pues esa comunicación beligerante que no tiene nada que ver con la comunicación basada en la paz, sino que pareciera que estas posiciones se quieren continuar disputando la verdad de las cosas y no quieren construir, no quieren conciliar, por así decirlo. Tenemos que pues recordar que hay también en las comunidades vulnerables un déficit de capacidades técnicas de alfabetización digital que hay que seguir incentivando, fortaleciendo, porque las comunidades lamentablemente no se informan o no tienen la capacidad de comprensión para conservar justamente los territorios en donde allí habitan. Tenemos aquí lugares donde no saben las capacidades tan pues, interesantes que tienen sus ecosistemas para luchar contra el cambio climático, entre esos nuestros reservorios de carbono, como son los humedales aquí en la zona terrestre, los bosques en nuestra selva amazónica, los arrecifes y nuestros océanos, que tienen también un potencial de conservación inmenso para combatir y mitigar el cambio climático. Y en estas brechas de información, pues estamos aquí como sociedad civil promoviendo estrategias de fortalecimiento, de buscar desde la construcción de paz, reunir de manera pluralista e inclusiva todo tipo de voces sin necesidad de imponer una visión, una perspectiva sobre la otra, sino más bien analizar la información y contarla de manera objetiva, imparcial
que incluya todas las perspectivas de lo que pasó exactamente en aquellos lugares, en el momento en que sucedieron, pero sin necesidad de poner una voz sobre la otra, sino más bien que haya pluralismo. Frente a qué puede ser Wikipedia y el universo wiki, pues es muy interesante, es de admirar y de seguir promocionando en los diferentes contextos locales, de definir que es una herramienta universal que propicia que el conocimiento pueda ser liberado a las comunidades que quieren consultar y también producir conocimiento, producir material intelectual, que ese también es el reto de las comunidades, que al principio lo mencionaba Antolín. Ya existe a nivel normativo las capacidades de consultar a las entidades públicas, a las entidades privadas, información que está sucediendo que no se está consultando de la manera o bajo los mecanismos formales que existen, porque a veces nos quedamos solamente como en el vocifero, grito, me expreso y quiero una respuesta contundente, pero también en unos mecanismos formales que no se han utilizado de manera ordenada. Entonces, eso también es fundamental, enseñar a las comunidades que hay un universo de posibilidades y de promoción del conocimiento y que se puede hacer siempre de manera objetiva, incluyente y pluralista. Entonces, eso considero, y la invitación es, hay que seguir luchando contra la acción climática y con la desinformación. La desinformación nos desintegra, nos separa, nos llena de una mitología aunada a la violencia. Acá, de hecho, y para cerrar, no me quiero extender, también estamos trabajando en otros temas desde la perspectiva de derechos humanos. Este contexto que estamos viviendo acá en Sudamérica, de la diáspora de nuestro país hermano Venezuela, ha generado también una serie de mitos sobre, o definiciones sobre la integración y de forma negativa, la violencia digital, la xenofobia en Internet se ha disparado, y acá en Colombia hemos hecho ejercicios donde hemos visualizado de manera sorprendente que hasta la xenofobia lo han incluido en temas ambientales. Acá les doy un pequeño ejemplo. Estábamos en una actividad ambiental y nos dijeron que la contaminación de un humedal se debía a familias venezolanas que vivían cerca. Entonces empezamos a consultar a las autoridades ambientales, y lo que determinamos es que era una percepción de ciertas personas porque veían que habían familias simplemente transitando con una actividad de reciclaje, que eran pues de nacionalidad venezolana. No tenía nada que ver con el conflicto socioambiental que lleva 30 años reinando allí, un problema de múltiples actores que tiene que ver asociado con un componente de educación ambiental y de participación ciudadana, donde allí tenemos que seguir insistiendo, las personas tienen que saber cómo requerir la información, a qué autoridad, qué competencia hay, qué normativa existe y qué es lo que nos está haciendo allí, pero no dejarnos llevar por la desinformación, por el sentimiento y a quién culpar de una vez. Entonces, el principal desafío que tenemos en el acceso a la información y que pues podamos superar esta falta de información es centrarnos en el ciudadano, en que estos ciudadanos tengan la disposición de formar un criterio para tomar decisiones informadas, y esto va a tener mucho que ver con lo que decía Andrea hace un momento. Estamos en la época de la atomización de la información, donde llega desde el Internet de las cosas un bombardeo de información, y es importante que el ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie reconozcan cuál es la información fidedigna. A veces nos dejamos llevar de las noticias incendiarias que quieren motivar de alguna forma alguna sensación, una reacción, y que incluso la reproduzcamos, que ahí vemos esos tweets virales, todo este tipo de posts que se vuelven un escándalo y pueden ser fruto de simplemente tomar solo una parte de la información y concentrarse en ella para de una forma u otra desinformar, e incluso generar procesos de difamación que a veces no somos conscientes de lo que puede producir simplemente la información sesgada. El reto va a estar también en centrarnos en que cada ciudadano y ciudadana pueda confiar en información cada vez más transparente, fidedigna, pluralista, y creo que esto lo puede hacer Wikipedia. Wikipedia, hace muchos años, cuando estaba en el colegio, pues, me ven joven, pero ya tengo 27 años, entonces siempre fue hace como 10, 11 años. Recuerdo que me decían en el colegio, no confíes en Wikipedia, los docentes. ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces debemos recuperar la credibilidad, porque se pensaba que era mal visto que Wikipedia sea un sitio universal donde todos podamos contribuir.
creo que hay que empezar a promover en cada uno de los territorios en los que nos encontramos, que Wikipedia, por el contrario, puede ser esa fuente de salvación pluralista que nos permita acceder a todos y todas de información cada vez más veraz, que pueda ser cada vez más discutida e incorporar todo tipo de puntos de vista, con un enfoque de derechos humanos, esa perspectiva que nos hace falta tener en cada uno de los entornos digitales, porque pues, las redes sociales, ante cualquier escenario, sea político, este ambiental que es tan maravilloso, a mí me encanta y creo que a mucha gente le gusta el medio ambiente, pero cuando ve una noticia desastrosa o relacionada con algún recurso, el sentimiento que se mueve o se transmite es la indignación, simplemente como la tristeza, el rechazo, y sería importante eso que menciona Andrea y Alexandra, empezar a que exista, y creo que Wikipedia puede asumir ese desafío, el mecanismo de transmitir información veraz, información que le permita comprender no solamente lo que está sucediendo, sino la importancia de, que eso es un reto, a veces, y no lo digo mal, a veces asumimos que la comunidad debe saber todo sobre el lugar donde vive, que debe saber para qué sirve un humedal, para qué, y a veces no es lo común que sucede, a veces las personas solo pueden decir, no, pues ahí hay pajaritos y son muy bonitos y cantan, pero ¿dónde está la importancia, ese reto que existe de informar, ir más allá de, y tal vez a un nivel un poco más sencillo, que no los abrumemos con concentraciones de CO2, con que vamos a, sí, temas que dificulten que estas personas puedan acceder de manera tranquila a la información y que de verdad forje una lectura crítica y un criterio para tomar decisiones y cada vez más reducir estos hechos de desinformación y, por supuesto, aumentar la participación ciudadana que ya que vivimos en los entornos digitales, tiene que ser una participación también digital que permita llevar esos escenarios cada vez más a lo digital. Ojalá acá en Colombia promocionamos esto porque la gente de hecho no sabe cuáles son sus mecanismos de participación ciudadana constitucionales que están protegidos por la Constitución, no lo saben, creo que solo saben que es el voto, porque pues se promociona por las elecciones, pero no saben que tienen derecho a ir a un plebiscito, no saben que, que pueden promocionar este tipo de mecanismos como el plebiscito, el referendo constitucional, entre otros, y que incluso esto pueda tener potenciales de llevarse cada vez más a la era digital o a las esferas digitales, es maravilloso. Yo siempre promociono y desde Cambio Sostenible promocionamos la alfabetización digital incluso a la escala mínima, a la escala base, porque sabemos que hay personas por las diferentes inequidades sociales y económicas que la educación no les permitió tener ese tipo de oportunidades. Entonces, pues, si hay que empezar de cero, se empieza tranquilamente, pero con el sentido de que, pues, en un mediano plazo puedan tener una lectura crítica para evitar ser víctimas de la desinformación y producir, pues, hechos de violencia digital, entre otras. Gracias. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Nos dieron muchísimos insumos para trabajar sobre los proyectos Wikimedia, sobre todo. Agradecer acá a los expertos y expertas en la materia. Esto fue una conversación súper enriquecedora, en verdad, con distintas perspectivas, al igual que la semana pasada también, conociendo distintas realidades del continente. Creo que al menos eso resulta súper bien interesante en este tipo de conversaciones, ya que podemos ver distintos temas. Se tocó, por ejemplo, temas como la desinformación, las carencias de alfabetización digital, cuáles son cómo están afectadas las comunidades en ciertas zonas en peligro, por ejemplo, desde el punto de vista más académico, como nos señalaba Andrea, por ejemplo, cuáles son los desafíos o ideas que tenemos para traspasar esta información a Wikipedia. En general, cómo podemos hacer que la información que ya está o que podemos levantar sea accesible a la mayor cantidad de gente posible y que sea información de calidad también. Así que muchas gracias también a quienes nos vieron por YouTube y esperamos que se puedan sumar, que sigan trabajando, que no se desanimen, que levanten información, que editen en Wikipedia y que podamos trabajar todos por este proyecto en conjunto. Así que eso más que nada.